Hechos, ¿saben cuántos capítulos tienen? Estamos aquí todos, los quiero mantener despiertos. 28 capítulos. 28 capítulos abarca un periodo de aproximadamente 30 años, estos 28 capítulos. Y nos lleva aproximadamente al año 60 o 61, con Pablo en Roma esperando aparecer ante César Nero. Así termina, ¿verdad? Este mismo Nerón comenzó sus infames persecuciones de cristianos en el año 64. Entonces 30 años abarca el libro de Hechos. Un poquito de introducción del libro de Hechos. Ahora quiero que veamos en estos primeros 8 versos 3 cosas. Primero vamos a ver en los primeros versos 1, 2, 3 lo que Jesucristo empezó, lo que Jesucristo comenzó. Después vamos a ver lo que Jesús nos prometió para seguir lo que Él comenzó. Y al final vamos a ver lo que es. ¿Qué es eso que Él quiere que sigamos adelante, el cual Él comenzó? Así que empezamos con verso 1. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que, como dice ahí, en la primera carta que está hablando del Evangelio de Lucas, enseñó todo lo que Jesús empezó a hacer y enseñar, murió, resucitó. Ahora aquí, Él escribe sobre todo lo que los apóstoles y la iglesia comenzaron a hacer a través del Espíritu Santo, ¿sí? El Evangelio de Lucas describe solo el comienzo de la obra de Jesús. Hechos describe su continuación. Y el trabajo de Jesús continúa hasta nuestros días, porque la iglesia continúa. Hay un sentido real en el que el libro de los Hechos se sigue escribiendo hoy. No en su sentido bíblico, autoritario, pero en el sentido del trabajo continuo de Dios en el mundo a través de su iglesia, nosotros, por medio del Espíritu Santo. Nosotros, usted y yo, hermano, hermana, somos las manos, los pies, la boca de nuestro Señor Jesús, su iglesia, para hacer y enseñar su palabra, para seguir lo que Jesucristo comenzó. Tengamos en cuenta que el texto, verso 1, nos dice lo que comenzó a hacer y a enseñar. No solo enseñó, sino que también hizo. Jesús vivió lo que predicó y debemos hacer lo mismo. Sabemos que Jesucristo enseñó sobre el reino de Dios y también vemos lo que Él hizo. Amó a sus enemigos, ¿sí? Oró por sus enemigos. Pidió que Dios perdonara a los que lo crucificaron. Tuvo compasión por los enfermos y los que el mundo rechazaba. Sanó y oró a los enfermos. Entonces, lo que comenzó a hacer y a enseñar. Es difícil ser un testigo efectivo de Jesús cuando una persona no está haciendo lo que está enseñando. Entonces, debemos de vivir, ser hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un ejemplo de en Esdras 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Donde dice ahí, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, estaba aprendiendo, leyendo, estudiando la palabra de Dios, y luego la practicaba y luego la enseñaba, ¿sí? Hacía lo que predicaba. En el verso 2 de Hechos,
y 3, vamos a leer el verso 2 de nuevo y juntamente con el verso 3. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, hablando de Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así que Jesús, después de sufrir y morir, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Por cuántos días? 40 días. Apareciéndose y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. 40 días apareciéndosele y hablando del reino de Dios. Pero ¿qué más prueba necesita uno, verdad? Que ver a un hombre morir como Jesús, sufrir una muerte horrible y luego 3 días después ver al mismo hombre vivo. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo. Se presentó, se apareció a sus discípulos. Jesús, después de resucitar de los muertos, se mostró a sus discípulos en muchas maneras, ¿verdad? Como Juan capítulo 20, verso 19, no tienen que ir ahí, pero ahí miramos de que Jesús entra por la habitación donde las puertas estaban cerradas y se aparece ahí a sus discípulos. Hay otra ocasión donde en Lucas 24, 39, donde también igual entra a la habitación y muestra sus heridas, sus manos y sus pies. Y ha resucitado. Y también ahí en Lucas 24 miramos que Él comió y bebió con sus discípulos. Sí, no era un espíritu, sino estaba en carne y hueso, comiendo y bebiendo con Jesús. Pruebas indubitables de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro que les quiero mostrar. Perdón. En 1 Corintios, vayan ahí conmigo, 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Deja ir ahí también porque quiero empezar desde el verso 3. ¿Alguien puede leer del verso 3 al 6? Amén. Los cuales viven aún en el tiempo de Pablo, cuando él escribiendo el libro de Corintios, todavía había de esos 500 hermanos, discípulos que miraron a Jesús vivos, y esto hablando aproximadamente 25 años después que Jesús ya había resucitado y ascendido al cielo, a la diestra del Padre. Ellos todavía vivían para testificar de la resurrección de Jesús. Entonces había mucha prueba, ¿no? Regresando ahí al libro de Hechos. Después de mostrar que estaba vivo y antes de ascender al cielo, Jesús le dio a los apóstoles mandamientos. Miramos ahí en el verso 2. ¿Y cuál era uno de esos mandamientos? Uno de esos mandamientos que le dio a los apóstoles, a los discípulos, lo miramos en el verso 4. Lo vamos a ver en el verso 4, pero resumiendo este primer punto, vemos que nuestro Señor comenzó, ¿verdad? Lo miramos en el verso 1. Comenzó un trabajo que continúa hoy a través de su iglesia. Pero su iglesia necesita el poder que Él nos ha prometido para seguir la obra. Ahora vamos a ver acerca de la promesa para su iglesia leyendo el verso 4 y 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Cuando Jesús se está preparando para regresar al Padre, primero deja a sus discípulos con un mandato, ¿verdad? Mandamientos, pero uno de esos lo miramos aquí, el cual era, ¿qué? Esperar. No te vayas de Jerusalén, sino espera la promesa del Padre. Creo que Miguel estaba hablando hace rato del esperar y nos ponemos impacientes. Yo soy igual, ¿sí? Me pongo impaciente cuando me tengo que esperar, como por ejemplo, cuando recibo una orden de mi jefe en el trabajo. Generalmente espero hacer algo, ir, mover esto, lo aquello, ve para allá y haz esto. Estoy ansioso para ir a trabajar, pero escuchar a mi jefe decirme solo espera, no hagas nada todavía, puede hacerme impacientar. Y tal vez los discípulos sintieron lo mismo cuando Jesús les dijo que esperaran en Jerusalén por la promesa, por lo que vemos en el versículo 6. En el versículo 6 miramos que ellos estaban listos para ver el reino restaurado a Israel. Pero eso no era el plan en el momento. Sin embargo, Jesús les dice que esperan en Jerusalén por la promesa del Padre, y eso es exactamente lo que los discípulos hicieron. Esperaron en Jerusalén y lo vemos en el verso 12 al 15. Y podemos brincarnos ahí al verso 12 al 15, mirándolos ahí lo que están haciendo, esperando, ¿verdad? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. ¿Sí? Entonces sí miramos, ellos regresan a Jerusalén y suben a este aposento alto y están esperando ahí con todos los discípulos. Miramos algunos ahí que nombra, después son 120, están esperando la promesa que dio el Padre, el cual también les dijo Jesús. Debemos nosotros también buscar de Dios en oración, amén. Buscar de Dios en oración para obtener guianza y dirección antes de pasar a la acción. Debería ser la forma en que hacemos las cosas todo el tiempo, personalmente, pero también como iglesia. Y vemos en las Escrituras que Dios se mueve de una manera poderosa cuando los creyentes se unen en oración. Hemos visto también lo mismo a lo largo de la historia de la iglesia. Los avivamientos han surgido cuando la iglesia se reúne para orar y esperar a que Dios, por medio de su Espíritu, se mueve por medio de su iglesia. Quiero compartir otro verso con ustedes, está en Isaías 40, hablando del esperar. Esperemos a Dios. Isaías capítulo 40, verso 30. Verso 30 y 31, ¿alguien lo quiere leer? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
¿Cuántos necesitan esas nuevas fuerzas? Amén. Y nos dice aquí que debemos de esperar en el Señor, ¿sí? Orando, buscando de Él. Porque los discípulos no simplemente fueron y esperaron con las manos cruzadas haciendo nada. Esperaron unánimes, perseverando en oración y súplica, ¿sí? En oración. Es de la manera que debemos de esperar a Dios, para que se mueve por nosotros, por el Espíritu, en nuestras familias, en nuestras vidas, de una manera poderosa, para poder alcanzar almas, para poder hacer la obra de Dios, porque no simplemente estamos trabajando para la Cruz Roja, esas cosas buenas, pero nuestra obra es algo más grande y gloriosa, que se requiere el poder de Dios para salvar almas. Yo no lo puedo hacer, ni usted. Necesitamos a Dios, su poder. Entonces es lo que Jesús les indica a la iglesia aquí, que esperen la promesa. Ahora, regresando a Hechos, la promesa fue que serían bautizados con el Espíritu Santo. La idea de ser bautizado es sumergirse o cubrirse en algo. Lo hemos visto en la iglesia. Cuando alguien se bautiza, se sumerge hasta abajo, se cubre en el agua. Así como Juan el Bautista sumergió a la gente en el agua, los discípulos iban a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Los discípulos no podían hacer la gran obra que Dios iba a hacer a través de ellos sin el poder del Espíritu Santo, sin la llenura del Espíritu. Y creo que lo mismo se aplica a la iglesia de hoy. Ahora sabemos que cuando un creyente pone su fe en Jesús, cuando un creyente entrega su vida a Jesucristo, el Espíritu se le es dado, ¿sí? Recibimos el Espíritu al momento de poner nuestra fe en Jesucristo. Pero también miramos en las Escrituras que podemos ser llenos de nuevo, ¿sí? O sea, seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver en Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Si alguien gusta leer ese verso. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La gramática de Pablo aquí dice claramente estar constantemente llenos del Espíritu Santo, constantemente llenándonos de Él, más y más de Él. Cantamos las canciones, ¿no? Sí, lléname, lléname. Sí, y todos estos cantos que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Sí, tenemos ya el Espíritu, porque somos de Cristo, pero queremos la llenura del Señor. ¿Para qué? Para poder hacer la obra del Señor, igual como los apóstoles necesitaban ese poder. Que el Espíritu de Dios nos llene, nos controle, nos dé poder para continuar el trabajo que nos ha dejado la iglesia para continuar. Entonces, ¿qué miramos en estos dos puntos? Vemos que Jesús comenzó una obra, que dejó a la iglesia para continuar, y que la iglesia necesita el Espíritu Santo para continuar el trabajo. Ahora, ¿qué es la obra o este trabajo? ¿Cuál es la misión? Y eso lo vemos verso 6 al 8. Vamos a leer verso 6 al 9. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiéndole dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Sí? Jesús ascendió a la diestra del Padre, después mandó su Espíritu Santo. Pero aquí miramos claramente en el verso 8 que dice: vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Iban a recibir poder cuando el Espíritu venía sobre ellos. Pero el poder, ¿para qué? ¿Para qué era el poder? El poder era para ser testigos de Jesús. Para eso es el poder del Espíritu Santo, para ser testigos de Jesús. Quizás muchos confunden esto y hacen otras cosas diferentes, pensando que la llenura del Espíritu es, no sé, para hacer algo diferente. Pero miramos aquí claramente para ser testigos de Cristo, y me serás testigos de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser un testigo de Cristo? Testificar no solo habla de lo que decimos y también de cómo vivimos. Alguien dijo una vez: los hechos hablan más que las palabras. Y muchas veces nuestros hechos y forma de vivir serán un mayor testimonio de Jesús que incluso nuestras palabras. También la palabra testigo en el griego significa alguien que muere por su fe. Y sabemos que la mayoría de las veces era el precio por ser testigo. Casi todos los apóstoles, menos Juan, murió por testificar, por ser testigo de Jesús. Pero nosotros también sabemos de una forma espiritual debemos de morir todos los días a nosotros mismos para que Cristo pueda vivir a través de nosotros. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que por lo tanto, hermanos, Jesús nos ha dejado para continuar la obra, pero no nos ha dejado solos, ¿verdad? No estamos solos. Él ha prometido darnos el Espíritu que nos capacitará para ser testigos de Jesucristo. Entonces, pidámosle a Él que nos llene más y más de su poder, del Espíritu Santo. Quiero terminar con este último verso, verso, Lucas 11. Lucas 11, verso 9. Rápido, acabé. Lucas 11, verso 9 al 13. Si alguien quiere leer del verso 9 al 13. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, y le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, amén. Si nosotros sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más el Padre nos dará el Espíritu Santo a que se los pidan. Entonces, quería terminar, hermanos, con oración. Si gustan, si me acompañan en oración, podemos orar ahorita como iglesia. Y quizás pueden pasar los de la alabanza y tocar un canto o dos. Pero
Hay necesidades, ¿verdad? Todos tenemos necesidades que podemos pedirle a Dios ahorita unánimes en oración, como acabamos de ver. Oremos por la hermana Laura, su recuperación, por Ivonne. No sé si hay alguna otra petición ahorita. ¿Por quién, hermano? Sí, por los niños que están enfermos, sí. Y si hay alguna otra petición que tengas o simplemente quieres darle gracias a Dios, o pidámosle también que nos llene más de Él para, como aprendimos ahorita, para poder hacer su obra, seguir haciendo y trabajando como iglesia, como sus testigos de Él. Entonces voy a empezar y si alguien quiere seguir y nomás oramos hermanos y luego cantamos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, por permitirnos estar aquí y escucharnos, Padre, estar con nosotros. No nos has abandonado, no nos has dejado solos, no nos dejaste como huérfanos, Padre, sino has mandado tu Espíritu Santo para vivir en nosotros. Y Señor, te damos gracias por eso. Y te pedimos, Señor, por todas las necesidades que hay en la iglesia, por los niños que están enfermos, Padre. El niño de nuestro hermano Chuy, Padre, que le traiga sanidad, que esté bien, Padre, con salud, de buena salud, Padre Santo, protéjalo y guárdalo de toda enfermedad. Por Felicity, Padre Santo, cuídala, Señor, sana su cintura, Padre, completamente, que no haya ninguna complicación, Señor Jesús. Tócala, que tus manos la sanen, Santo Dios.